La judería de Tarazona recuperó este fin de semana todo su esplendor gracias a las jornadas El Retorno de Sefaraz, organizadas por el Ayuntamiento y la comarca a través del Plan de Competitividad Turística. Desde el viernes y durante todo el sábado, cientos de personas recorrieron sus estrechas calles disfrutando de un mercado con artesanos, talleres y distintas actuaciones teatrales a cargo de la compañía Los Navegantes y el grupo local La Ciudad No Es Para Mí. Pues sí, la verdad es que estamos muy satisfechos porque bueno, estamos haciendo una serie de escenas vinculadas un poco a la historia de la Tarasuna judía, que entonces era como se llamaba así, Tarazona, ¿no? Y luego pues además los talleres de exhibición que hay, los puestos, yo creo que un poco de alguna manera estamos recreando lo que fue la judería o la aljama judía de Tarazona en aquella época, ¿no? Y luego pues bueno, la sensación de ver que hay mucho público, que además aplauden con ganas, pues bueno, es todavía más satisfactorio, ¿no? Y además yo creo que bueno, la manera de que de alguna manera se esté involucrando también la gente de la ciudad me parece importantísimo, ¿no? Para que además un proyecto como este pues tenga desarrollo a lo largo del tiempo, ¿no? Sus actores fueron los encargados de recrear el recibimiento de Mosé de Portella a la reina Constanza de Sicilia, esposa de Pedro III de Aragón, en el año 1280, aprovechando para solucionar de forma pública algunos litigios entre vecinos cristianos, musulmanes y judíos. Bueno, pues la recepción de la reina Constanza y Mosé de Portella es que llega a Tarazona a visitar, a escuchar en un acto de solidaridad a los vecinos, a los ciudadanos judíos, cristianos y musulmanes, que un poco le van a contar los problemas y ella va a intentar mediar o buscar una solución junto con Mosé. Vamos a reproducir lo que pasó. De hecho, Mosé Portella fue uno de los judíos más importantes del Reino de Aragón y bueno, y la celebración de Bar Misna con su hijo, todo está constatado históricamente. Ha sido un texto medieval también difícil y hemos tenido muy pocos días de ensayo. Entonces hemos ido a contrarreloj, hemos metido muchas horas de ensayo y gracias a la profesionalidad de nuestro compañero Mariano de Los Navegantes y de todos sus compañeros, Ana Garcés, Pepa, pues la verdad es que nos hemos divertido muchísimo, nos hemos pasado muy bien y esperamos que salga genial. Estamos nerviosos, con muchas ganas y sobre todo que es algo diferente, que también yo tengo muchas ganas personalmente de que la gente escuche cómo se vivía aquí en Tarazona cuando convivieron los judíos, los cristianos y los musulmanes, que se sepa que se podía hacer, que ahora parece que somos bastante más racistas y que a mí de verdad me gusta que la gente se abra un poco más de mente a otros horizontes. Baile y merino de la Tarazona del siglo XIII e incluso de Aragón durante el reinado de Alfonso III, Mosé de Portella fue el judío más sobresaliente de Tarazona, tanto por la importancia de sus cargos y atribuciones como por la extensión de los territorios donde intervino. Controló las recaudaciones de las rentas y derechos reales, intervino en pleitos judiciales y embargos, se encargó de la compra y almacenamiento de víveres e incluso supervisó las aduanas de la frontera con Navarra. Llegó a acumular tanto poder que en las Cortes de 1286 los ricos aragoneses pidieron al rey que fuera apartado de sus funciones por ser judío, pero este no renunció a sus servicios y siguió ejerciendo los mismos cometidos, pero sin más título que el de nuestro fiel. No a lo mejor exactamente como lo hicimos nosotros, pero sí que es cierto que está constatado que la reina Constanza II de Sicilia visitó en varias ocasiones Tarazona y desde luego, evidentemente, claro, Mosé de Portella era una personalidad fundamental, ¿no? en la Tarazona del año 1280. Era el baile, o lo que podríamos entender como alcalde, y además era el baile general de Aragón, con lo cual para que un judío ostentase un cargo como ese, pues claro, era fundamental, ¿no? Y bueno, y el orgullo, ¿no? que esa misma persona tenía y el poder en sí mismo que tenía. Entonces claro, eso de alguna manera, pues ayer lo que recreamos es ese recibimiento que hace. Y un poco lo que queríamos recrear también, porque nos parece interesante, es un poco cómo vivían los judíos, pero también cómo convivían los judíos con las otras comunidades religiosas, con cristianos y musulmanes, ¿no? Entonces de alguna manera pues queríamos mostrar, ¿no? pues, que la vida cotidiana de la Edad Media era en cierto modo como se muestra ahí, ¿no? Pues había problemas con los baños porque tenían que compartirlos, estaba la brujería muy latente, pues el tema de las alcahuetas, pues los ricos enfrentados a los pobres. Además, bueno, un poco también contextualizado, inspirado en ocasiones incluso con algún cuento popular, ¿no? de la época, escrito en la época, ¿no? O sea que es un poco lo que tratábamos de mostrar. Yo creo que además la gente ha respondido muy bien, ¿no? y que, bueno, que era lo fundamental, es decir, que nosotros yo creo que nos gusta hacer pedagogía y nos gusta ser rigurosos, ¿no? a nivel histórico, pero también creemos que es muy importante el punto lúdico, ¿no? y de divertimento que ha de tener este tipo de historias, porque a fin de cuentas es la manera de que atraigas a la gente y a la gente le guste la historia, ¿no?
Durante la jornada del sábado, diferentes artesanos regresaron a la judería, donde también hubo talleres de escritura hebrea o cerámica, dirigidos especialmente a los más pequeños, que también montaron a caballo. Hemos venido a hacer los talleres de cerámica, a cultivar un poco este oficio artesanal, tocando la temática judía, con diferentes modelos, símbolos, y los chavalines lo que están haciendo, chicos y mayores, modelando la estrella de David y colocándole diferentes decoraciones. Y aparte, bueno, pues hemos venido porque nos tratan muy bien por estas tierras con algo de la cerámica que hacemos en el taller. Como hoy se celebra el Bar Mitzvah aquí en Tarazona y estamos muy contentos de la vuelta, mira, aquí tengo un amigo, Lucas, que está muy emocionado. Estamos haciendo cosas de judíos para estar preparados para eso. Nos estamos haciendo una kipa, un colgante de las 12 tribus, efod se llama, y él está ahora justo en medio de ese proyecto, ¿verdad? Sí. O sea, con los pequeños haciendo recortables, manualidades para hacer ese elemento tan típico de los judíos. Sí, bueno, es una actividad en familias. De lo que se trata es que todos hagamos eso, participemos y lo pasemos bien. Los participantes del taller pueden conocer las 22 letras del alfabeto hebreo, del alefato, del alef bet, como se dice en hebreo. No, se nombran las dos primeras letras como nosotros lo hacemos a través del griego. Los judíos de Tarazona del siglo XIII-XIV estaban arabizados y hablaban el andalusí, que era una variante del árabe. Escribían y hablaban el hebreo bíblico y escribían, por lo tanto, el alfabeto hebreo. Pero la lengua de comunicación era la lengua de la calle que oían, era la que predominaba en Al-Ándalus, era el árabe. Pero es verdad que estamos en el siglo XIII-XIV, estamos hablando de las lenguas romances, del antiguo castellano o castellano-aragonés de aquel tiempo. A la gente imagino que le está sorprendiendo, ¿no? Este taller, tema del alfabeto. Sí, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que los hebreos conocían el árabe, pero sí me refería, claro, a la Tarazona del siglo X-XI, cuando todavía pertenecía a la taifa Saracustí de Zaragoza. Y claro, el escribir con un plumín metálico o con una caña preparada para escribir con tinta, sobre todo a los abuelos, les hace revivir otras épocas. Todo ello amenizado por pasacalles musicales con explicaciones sobre las costumbres de los sefardíes y degustación de productos incluida. Junto a los bajos del Palacio Episcopal se celebró otra recreación teatral, la farsa de los impuestos, cuando el almutafaz de la ciudad impuso una serie de normas que habían de regir en el mercado, además de anunciar la recaudación de nuevos tributos por las casas de la ciudad, lo que provocó una pequeña revuelta popular. Con esta escena lo que queremos mostrar es que las cosas no cambian aunque el tiempo pase, ¿no? Y que efectivamente, pues sí, del mismo modo en que se machacaba el populacho con los impuestos durante la Edad Media, hoy en día sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Es un poco un reflejo, ¿no? Que la historia se repite y se repite hasta la saciedad, ¿no? Ya por la tarde, en presencia de la reina Constanza, tuvo lugar un ritual público que simboliza el tránsito de la infancia a la madurez de los niños judíos, aproximadamente cuando tienen 13 años. Quizá una ceremonia fundamental dentro de la vida, ¿no? de un judío, porque es el momento en que un joven pasa a ser considerado adulto por el resto de los miembros de la comunidad. Entonces, de alguna manera, queda sujeto a las leyes judaicas, a las leyes de Moisés, y entonces esta persona, a partir de ese momento, es responsable de todos sus actos frente a las leyes judaicas, pero a su vez puede ser castigado también si va en contra de esas leyes, ¿no? Es decir, que es adulto a todos los niveles. ¿A partir de qué año era? A partir de los 13-14 años. A veces se retrasaba un poco hasta los 16, y en el caso de las mujeres, paradójicamente, era incluso antes, a los 12 años, ¿no? Entonces eso es a partir del momento en que se pueden casar, ya por ejemplo pueden leer la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, y entonces pueden intervenir, digamos, a título individual en la sinagoga leyendo la Torá, o por ejemplo hay una cosa que se llama la minyan, que la minyan era que para que poder leer la Torá, por ejemplo, en la sinagoga era necesario que hubiera 10 personas adultas en el interior de la sinagoga. Entonces, a partir de que tú, digamos, de alguna manera dabas cuenta de la Bar Mitzvah, ya podías formar parte de esa minyan, ¿no? De esas 10 personas.
podías formar también de alguna manera de las autoridades que había dentro de la judería, porque no hay que olvidar también que las juderías tenían cierta autonomía a nivel jurídico y de cobros de impuestos y demás, ¿no? En cierto modo era como un barrio independiente, ¿no?, dentro de la propia ciudad, ¿no? Es un poco así, ¿no? Puede tener como ciertos paralelismos, por ejemplo, con lo que sería una primera comunión hoy en día, ¿no? En parte, es decir, se le ponen, por ejemplo, tefelín, que son como una especie de amuletos o de elementos rituales que han de llevar a partir de entonces cuando quieran orar, ¿no? Y que, por cierto, todavía hoy en día siguen utilizando, ¿no? Entonces se le imponen de algún modo las tefelín, luego los padres también le dan una serie de consejos. Por su parte, el muchacho, el que hace el protagonista de este ritual, tiene que leer un texto sagrado en principio, aunque también puede leer alguna parábola, algún cuento, pero que de alguna manera sin que tenga que encierre alguna lección, ¿no? El protagonista es Salomón, que es el hijo de Mosé de Portella, y además, bueno, nosotros también un poco en este deseo de que sea como una confraternización entre culturas, también lo que vamos a hacer es que van a participar las otras comunidades, tanto la cristiana como la musulmana, leyendo, recitando poemas que de alguna manera le van a dedicar no solo a la reina, que va a estar presente en esa ceremonia, sino también a Salomón, ¿no? Tarazona es la única localidad aragonesa que forma parte de la red de juderías de España, junto con ciudades como Toledo o Barcelona. Su judería, una de las mejor conservadas de Aragón, llegó a tener 400 habitantes durante el siglo XV. Es una de las juderías mejor conservadas de todo Aragón y de hecho está desde el año 2008 incluida dentro de la red de juderías. No es casualidad, ya que el estado de conservación del barrio judío, a pesar de que durante un tiempo se ha ido deteriorando, pues es bastante aceptable en el sentido de que se encuentra prácticamente completa. Se conservan las 4 calles que formaban la judería, están delimitados perfectamente por la muralla del Cinto, por el río Keiles, bueno, por diferentes elementos que nos permiten entender perfectamente cómo estaría distribuida, quiénes vivían en ella. Por otra parte, tenemos la suerte de contar con historiadores de gran categoría, como es por ejemplo Miguel Ángel Motis, que ha hecho un estudio muy exhaustivo de toda la documentación y que nos permite pues conocer los nombres de los judíos, el número de judíos que vivían aquí. Realmente hay datos suficientes para conocer el barrio en profundidad y también pues que nos permite poner en valor con actividades pues como las jornadas retorno de Sefarat, para pues un poquito poner en valor o recuperar el patrimonio y la memoria del barrio judío de Tarazona. Hay datos del número de judíos, serían alrededor del 10% de la población. Estamos hablando que habría una variación entre 230 250 hacia el siglo XIV y que aumenta bastante en el siglo XV, llegando a haber en Tarazona pues hasta más de 400 judíos. Realmente era una población muy numerosa y que también pues mantenía de forma bastante brillante lo que era la economía de la ciudad, ya que pues se dedicarían a la agricultura, algunos de ellos, pero principalmente sus oficios pues se basarían en temas artesanos, muy bien plasmados en las jornadas retorno Sefarat, como plateros, como trabajadores del cuero, como artesanos de otro tipo, los peleteros, pelaires, etcétera. Las jornadas finalizaron con un concierto de Jaco el Musicante con música similar a la que tocaban en cafés del Estambul del siglo pasado los descendientes de judíos expulsados de España en 1492 y con una visita teatralizada nocturna por la judería de Tarazona. Capuchón, y rota de color azul para las mujeres y roja para los hombres. Es decreto de su santidad el Papa. Admite semejante tropelía. Él es judío como nosotros. Eso. Pero no le obligan. Y además refrendado por el rey Pedro III de Aragón. Así que tenéis que... Los padres y madres en otras ciudades y en otros mercados de intercambiar a los niños por mercancías. Sean estas cosas. ¿Ya por vecino? No me extraña. Conociéndolo. Pues no tomen los cuernos que tu marido. Basta. Sepárense, si no queréis terminar en las mazmorras. A esa sí que la tendrías que prender, que tiene una lengua de víbora que pica más que los alacranes.